Hola, ¿qué tal? Soy Dioramavox y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso voy a hacer un pozo medieval de piedra y madera. Previamente he cortado las piezas que voy a necesitar con la cortadora de hilo caliente y bueno, pues he sacado este cilindro que será la parte de la piedra, he sacado diferentes listones que será lo que forme toda la estructura del tejadillo, tanto los pilares laterales como el soporte del tejado. Bueno, este otro cilindro para hacer una tapita y también unas láminas de diferentes grosores para hacer las dos aguas del tejado y también para hacer las tablillas de madera que van a formar pues ese tejado. Y con todo esto pues empezamos la construcción. Como veis aquí, pues empiezo por la base. También he sacado este trozo de poliestireno redondo, que será la base. Bueno, le doy un poquito de curvatura para que, bueno, que tenga un poquito más de altura y quede más gracioso la peana. El pozo de piedra lo voy a dibujar directamente sobre este cilindro. Entonces, con el cúter voy marcando lo que serían las piedras que forman ese pozo. Y después con el lápiz voy a ir marcando estos cortes que he ido realizando. Son cortes muy finitos, como se ve ahí. Y con el lápiz lo voy marcando para que cree una pequeña hendidura donde luego el lavado pueda entrar y se quede bien marcada la piedra. Pues este proceso hay que hacerlo en todo el cilindro de forma aleatoria con las piedras, más regulares, eso ya como se quiera el estilo del pozo. Y así quedaría. Las piedras se pueden hacer más redondas, más cuadradas, más picudas. Eso depende del estilo de construcción del pozo. Y también marco lo que serían las losas que están en la parte superior de la estructura. Y ahora para darle una textura de piedra yo lo hago con esta herramienta, pero se puede hacer con un lápiz, se puede hacer con una bola de papel de aluminio. Se va marcando todo para darle una textura diferente y un poco irregular. Aprovecho también para avisaros que podéis suscribiros. Mientras veis el vídeo y me veis trabajar, pues darle al botoncito, que es gratis, y así yo sé que os ha gustado. Y así queda, bastante sencillo, tampoco sin apretar mucho para no hacer demasiado perforación. Y ahora, bueno, recorto unos trocitos en los laterales para poder poner los listones de madera que sujetan el tejado. Y le doy textura de madera a todas las piezas que tengo ya recortadas. Con esta herramienta de alambres, pues la voy rasgando el poliestireno y genera esas vetas de madera. Cuanto más se rasguen, más envejecida parecerá la madera. Y bueno, he recortado esos trocitos para hacer esa estructura como de Y, calculando un poquito pues de dónde caerá las aguas, el soporte de las tejas para calcular ese ángulo. Pero bueno, esto es un poco a ojo. Corto también lo que son las tablas que hacen de soporte del tejado, y en la parte interior dibujo, bueno, así rápidamente, como si fuesen las vetas de la madera, para que se vean en la parte interior del pozo, que aunque no se va a ver muy bien, pero bueno, ya que lo detallamos, pues es un plus. Y también, bueno, este listón que hace de remate final. Corto también lo que es el palito que enrolla la cuerda del pozo. Y ahora hago las tejas o tablitas de madera realmente. Con esta lámina, que es bastante más fina que las anteriores, pues voy cortando estos cuadraditos y luego los voy a ir pegando uno a uno en ese soporte. Con esto hacemos un efecto de tejado de madera. La cuerda, sobre todo, porque si no, no se puede sacar agua. Y la tapa pues el mismo proceso que antes, lo rayo para hacer las vetas de la separación de las tablas de la madera y aquí para hacer las vetas. Y una vez que tenemos ya todo recortado, pues a pegar. Todas estas piezas que hemos hecho, pues las pegamos en su posición y montamos la estructura del pozo.
Y aquí veis cómo queda. Esto está hecho en una escala para entre 28 y 30 milímetros, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene. Y ahora voy a pegar la cuerda, que bueno, recomiendo hacerlo antes de montarlo todo, porque como veis, pues es un proceso un poco lioso para que la cuerda se mantenga recta en su posición. Y el tejado, pues veréis qué fácil es. Pongo pegamento y voy una a una poniendo cada tablita en su sitio. Da igual que quede además desordenado, porque así le dará un toque un poquito más desgastado. Y aquí lo tenéis, después de poner la última, así es como queda. Se van montando fila tras fila, una encima de otra, y listo. También he puesto, para rematar, bueno, he recortado el sobrante de las tejas por los laterales y estas tablitas para rematar los bordes. También pondré en la parte de arriba otro listón para rematarlo todo. Para hacer el efecto de tablas de madera, lo voy rayando, como veis. Se puede hacer también con un lápiz, lo que pasa es que yo utilizo esta herramienta que es más cómoda. Y genera esa textura de madera que realmente, como está sometida a la lluvia y tal, pues está muy desgastada, y con eso lo conseguí. Y bueno, ya antes de pegarlo a la peana, lo pinto de negro el interior del pozo para que tenga bastante oscuridad y no se vea el fondo. Y ahora pintar. Todas las partes de madera de marrón. Marrón, pues el que cada uno le guste más. Y la parte de piedra de gris. De gris como base, porque ahora voy a ir pintando de diferentes colores cada una de las piedrecitas. También en la peana estoy utilizando esta esta textura de tierra de Vallejo, que bueno, se puede utilizar arena, pero bueno, por agilizar el proceso lo utilizo mucho. Y aquí, como veis, colores diferentes para generar, bueno, pues unos matices mucho más interesantes en la piedra. Y con la pintura base aplicada, pues lavado. El lavado negro casero que me hice, dejo por aquí el vídeo si queréis ver cómo se hace. Y pues este lavado negro a toda la figura. Y una vez seco, pues pincel seco. Estoy utilizando un color crema, blanco hueso de Vallejo, y lo voy a utilizar por todos los lados, tanto para las partes de la madera, como para la piedra, como para la tierra. De esta forma unifico un poco todo lo que es el ambiente de la figura y queda todo más homogéneo. Aunque estoy utilizando el mismo color para el pincel seco para todos los lados, le doy diferentes intensidades donde quiero que haya más luz o más oscuridad. Y ahora pego ya pues los dos detallitos, la tapa, que la he hecho de madera con el mismo proceso que hemos visto antes, y este cubito también, para poder sacar agua. Y ya el último paso, pues vegetación, porque así si no quedaría un poquito soso, entonces le vamos a dar un poquito de vegetación, que han crecido plantas, como esto tiene humedad, pues tiene que haber plantas por todos lados. Está muy bien regado este terreno. Bueno, con esta esponja de color verde la pongo un poco así aleatoriamente por la parte de la piedra, y con pegamento y este polvo verde que tengo también muy fino, hago el musgo. Nada, hago la pasta y lo voy pegando por las zonas donde pues debería generarse ese musgo, en el tejado, en las esquinas, donde se puede acumular un poco más de agua, pues por todas esas zonas se va pegando esto, tanto en la piedra como en la peana también, para darle mucho más color. Esto ahora mismo tiene un color claro, pero cuando seque se oscurece un poco. Y con este serrín de color verde más claro le doy un matiz de color diferente. Y aquí está el pozo medieval desgastado. Y bueno, como veis, a mí me ha parecido bastante fácil hacerlo. Se tarda muy poquito en hacer esto, tiene muy pocas piezas. Está hecho totalmente en poliestireno, por lo tanto, pues bueno, facilita todo un poquito más a la hora de pintar y de pegar. Y nada más, espero que os haya gustado, y cualquier cosa en los comentarios pues me decís,
darle a like, suscribiros, todas esas cosas. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.